Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Saludos para todos. Qué bueno que estén nuevamente con nosotros a través del espacio del pastor Luis Ángel Díaz, Ver para crecer. Hoy el tema que vamos a abordar es vinculante con que el líder debe renovar su manera de pensar. Fíjense, la renovación del pensamiento. Ya vimos algunas otras actitudes de crecer desde adentro, de capacitarse, no estancarse. Hoy vamos a analizar la manera de pensar del líder para renovarse. Pastor, nuevamente, un gusto saludarlo. Gracias nuevamente. Creo que estos momentos de reflexión son importantes para nosotros salir del estancamiento, porque de eso se trata. Sobre todo, ¿verdad? La base que vamos a tener en esta conversación con el pastor Luis Ángel Díaz la encontramos en Romanos 12:2, que dice, la versión NBI, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable. La idea central que vamos a tener o desarrollar es que el liderazgo saludable comienza con una mente renovada por la palabra de Dios. Cuando el líder transforma su manera de pensar, desarrolla una visión más amplia, fortalece su capacidad de discernimiento y encuentra solución creativa para enfrentar los desafíos. Inicio preguntándole, ¿cuáles son como los principales problemas actuales vinculados a la efectividad de un ministerio? Bueno, fíjese de que en esto de la manera de pensar, justamente tiene que ver con esa eficiencia del ministerio, porque no puede tener un eficiente desempeño si no hay un cambio en la manera de pensar. Entonces, en cuanto a esto de la manera de pensar, hay varios obstáculos que los líderes vamos a encontrar. El primero es la resistencia al cambio, que en otras ocasiones ya lo hemos tratado. Pero muchos líderes ocupan o continúan ocupando los mismos métodos de hace 10, 15 o 20 años atrás, porque dicen, es que esto a mí me funciona. Sí, es cierto, funciona, pero las generaciones van cambiando. Las nuevas generaciones están sometidas a otro tipo de influencias, a otro tipo de pensamientos, lo cual las herramientas, las formas, los procesos que yo ocupaba hace 10 o 15 años atrás seguirán siendo válidos, pero para la generación que todavía tiene mi edad. Pero los menores, ya los que van naciendo en esta época, ya es otra historia. Por esa razón es que no puede haber resistencia al cambio, porque esto realmente es una cuestión dinámica. La realidad social, la realidad cultural, religiosa, espiritual va cambiando. El otro factor que también influye en esta negatividad de querer cambiar la forma de pensar son los paradigmas tradicionales que limitan el crecimiento. Es decir, que existen estructuras mentales que impiden innovar, desarrollar nuevos líderes o adoptar estrategias más efectivas para cumplir la misión. Por ejemplo, el uso de la tecnología. ¿Cuántas veces escuchamos por diversos medios decir que la tecnología era pecado utilizarla? Bueno, resulta de que todo cambió con la pandemia, porque si los pastores no hubiéramos hecho uso de la tecnología, hubiéramos perdido contacto con nuestras congregaciones. Y ahora resulta que nosotros vemos inclusive a pastores bastante conservadores utilizando tecnología. Y entonces, ¿dónde está aquello que decían que era básicamente mundano, era del diablo utilizar la tecnología? Es una resistencia y justamente acá estamos hablando de conceptos tradicionales que limitan el crecimiento. Entonces, en este sentido, nosotros necesitamos ir estudiando cada una de las innovaciones que van surgiendo. El otro problema que no permite que haya un cambio en la forma de pensar es el pensamiento basado en el temor. El miedo al fracaso, o el miedo a la crítica, o el miedo a perder el control, paraliza la innovación y limita la capacidad para tomar decisiones. Otro problema es la falta de aprendizaje continuo. Algunos líderes consideran que la experiencia es suficiente y dejan de estudiar, dejan de investigar, dejan de capacitarse, reduciendo así su capacidad de adaptación.
El quinto problema que encontramos en este proceso que se opone a la forma de pensar, a cambiar la forma de pensar, es la baja creatividad de los líderes. La ausencia de renovación mental limita generar nuevas ideas para evangelizar, para discipular, para administrar tanto ministerios como otras organizaciones. Y el número 6 es confusión entre principios y métodos. Yo creo que todos tenemos que estar velando para que se mantengan los principios bíblicos, pero los métodos cambian, porque las generaciones van cambiando. Y número 5, la mentalidad de conformismo. Muchos líderes sobreviven y ahí van, están conformes, pero realmente hay una mentalidad de conformismo. Así que nosotros tenemos que prepararnos para el futuro, porque el futuro en nuestra época justamente se va acercando cada vez más debido a la tecnología, debido a las redes sociales, al internet, etcétera. Todos los conceptos culturales, religiosos y de cualquier otro tipo los tenemos más a la mano, así que el cambio de mentalidad se vuelve más inmediato. Romanos 12:2 dice de que hay que renovar la mente, pero, o sea, y obviamente esto para los líderes y en términos generales para todos, pero ¿desde qué punto de vista podemos ver la renovación como tal? Bueno, en primer lugar es espiritual. En este caso, la verdadera renovación comienza en la forma de pensar. Es lo principal. Si cambiamos la forma de pensar, va a cambiar básicamente todo. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros fuimos formados en una época en la que culturalmente se enseñaban ciertos principios y valores. Pero ahora, traído eso a nuestra época, resulta que hay un proceso en el que hay una confrontación con principios y valores, porque la generación actual está cambiando algunas cosas. Entonces, si nosotros queremos continuar siendo relevantes para nuestra época, es decir, usted y yo y todos los que ya tenemos cierta cantidad de años, vamos a tener que estudiar lo nuevo. No con el propósito de eliminar lo antiguo, porque los principios bíblicos esos tenemos que mantenerlos. Pero básicamente de lo que se trata es que hay que cambiar la forma de pensar. Muchos líderes desean resultados diferentes, pero continúan haciendo exactamente lo mismo de hace 50 años. John Maxwell afirma lo siguiente: el cambio es inevitable, el crecimiento es opcional. El cambio siempre va a suceder, pero el crecimiento nosotros decidimos hacerlo o no. Por supuesto que si no lo hacemos, vamos a pagar una alta factura. Esto nos recuerda que crecer implica revisar nuestros paradigmas y aprender continuamente. La palabra paradigmas tiene que ver con justamente el concepto de lentes, ¿verdad? Yo veo lo que observo frente a mí. Si tengo estos lentes puestos, los veo de una forma. Si me los quito, probablemente ya no vea o probablemente se distorsione. El paradigma es la forma de ver las cosas. Así que una mente renovada desarrolla visión, creatividad y capacidad para enfrentar los nuevos desafíos del ministerio con esperanza, con fe y sin comprometer los principios bíblicos. Ya que habla usted de paradigmas, ¿cuáles son esos paradigmas, formas de pensar que limitan también? Porque obviamente podemos compartir algunas cosas, pero van a haber otras que no, pero hay unas que son limitantes generales. Generales, sí. Bueno, uno de los principales paradigmas es creer que siempre debe hacerse todo de la misma manera. Ese es un paradigma que está afectando mucho a la generación adulta. Los líderes adultos tenemos que examinar bien este tipo de paradigma, porque limita el pensamiento. Limita el pensamiento y está basado en el miedo al cambio. Cuando un líder dice, no, yo voy a seguir haciendo las cosas así como las he hecho siempre, ahí básicamente lo que está es diciendo o demostrando que tiene miedo al cambio y es conformista. También depende demasiado o excesivamente de experiencias pasadas. Nosotros entendemos que en el pasado hubieron métodos, técnicas que no funcionaron, porque en ese contexto cultural era la norma.
pero las cosas van cambiando. Solo imagínense el caso del formato de la Biblia. Muchos critican el hecho de que algunos utilizan dispositivos electrónicos para leer la Biblia, pero esto solamente es un formato. Pero la Biblia y la palabra es la misma. Por ejemplo, Moisés escribió en tablas de piedra. Ya me imagino que usted tenga una Biblia tallada en piedra, imagínese usted va a llenar su casa. O sea, es gigantesca la cantidad de piedras que va a tener que tener. Pero luego la misma ciencia, el mismo desarrollo científico hizo que algunos se inventaran otro tipo de materiales, así que ya empezaron a usar cuero de animales, empezaron a utilizar tablas de madera, empezaron a utilizar papiro y otros materiales. Y luego, pues, ya en la época de Gutenberg se inventa la imprenta, el papel, que hasta la época todavía está siendo útil. Pero luego vinieron los dispositivos electrónicos. Entonces, nosotros tenemos que entender que el formato cambia, pero el mensaje es el mismo. Por ese motivo es que nosotros tenemos que tener cuidado, por el hecho de que si nuestro paradigma es que siempre debo hacer las cosas de la misma manera en la que yo aprendí a hacerlo, esto es un estancamiento. Por otra parte, pues estos modelos mentales producen líderes estancados y poca capacidad para adaptarnos. La renovación de la mente permite distinguir entre principios bíblicos que nunca cambian, los principios bíblicos nunca cambian, y los métodos. Los métodos sí cambian, las técnicas sí cambian. Y estas sí deben de ajustarse para responder a las necesidades de la actual generación. Hoy, en este caso, la tecnología es indispensable para comunicarse con la generación actual, porque de lo contrario estaremos anulados. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. ¿Qué recomendaciones prácticas darían usted a los líderes que desean desarrollar de una u otra forma una mentalidad renovada y preparada para los desafíos actuales? Bueno, en primer lugar, dedicar tiempo diario al estudio de la palabra. Esto no pasa de moda. Ahí sí que no pasa de moda. No es variable. Eso no puede variar, sea el formato que sea un formato en físico o sea electrónico, pero el estudio de la palabra de Dios tiene que. Este es un principio que no puede cambiar. Porque la palabra transforma la mente y fortalece el discernimiento espiritual. Si yo quiero crecer espiritualmente, necesariamente voy a tener que dedicarme a la lectura, al estudio, a la meditación de la palabra y sobre todo a estar dispuesto a someterme a esa palabra, porque esto va a desarrollar mi discernimiento espiritual, es decir, mi capacidad para identificar entre el bien y el mal, para diferenciar entre el bien y el mal, qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Esto solamente se logra descubrir a través del discernimiento espiritual, producto de mi acercamiento a la palabra de manera diaria, disciplinada, constante, consciente, y entonces eso va a provocar un cambio. Esto vendría a ser una de las primeras recomendaciones para los líderes cristianos. La segunda, leer constantemente libros que enriquezcan sus áreas de liderazgo, de administración, de educación, de desarrollo humano, desarrollo social, cultural, etcétera, que enriquezcan la perspectiva que tiene la forma en la que está observando el mundo. Un líder cristiano no puede quedarse solamente con algunos libros, tiene que conocer, tiene que saber entender lo que está sucediendo en su contexto. Entonces, esto es una gran oportunidad para poder insertarse actualmente en el medio en el que se desenvuelve. Hoy con esto de la inteligencia artificial se vuelve todo un desafío.
Y los servidores de Dios tenemos que conocer qué es inteligencia artificial y cuál es la forma más apropiada para usarla. En la época actual se critica mucho y con justa razón. Es una novedad, es una herramienta que para algunos inclusive representan miedos, temores en lo que pueda llegar a suceder, pero es una herramienta. La inteligencia artificial es una herramienta. Esto viene a ser como el cambio que hubo cuando antes en el pasado, para poder aserrar, ¿verdad? Primero, pues, no sé cuál fue el hacha, quizás fue lo primero que hubo, pero luego vino el serrucho, ¿verdad? Una tremenda herramienta que revolucionó en su época, ¿verdad? A todo el trabajo de los carpinteros. Pero luego vino otro tipo de sierra gigantesca para poder aserrar árboles. Luego vinieron las sierras eléctricas, ¿verdad? Las que se instalaban en muebles de madera. Pero luego viene la sierra con motor, ¿verdad? Y ahora resulta que se pueden cortar otro tipo de maderas con otro tipo de herramientas. Yo le aseguro que los carpinteros se alegran cuando se les ofrece una herramienta que les va a facilitar el trabajo. La inteligencia artificial básicamente también es eso, es una herramienta más que hay que saber utilizarla. Y en tercer lugar, rodearse de mentores y equipos que definan positivamente sus ideas y eviten el aislamiento intelectual, y luego evaluarse periódicamente a través de evaluar sus propias creencias, preguntándose si están fundadas en principios bíblicos o simplemente en costumbres religiosas. Así que el líder que aprende continuamente desarrolla mayor creatividad, mayor sabiduría, capacidad para conducir sus organizaciones de manera saludable. Yo considero que la modernidad o la modernización, de una u otra forma, desde los momentos que hemos hablado, usted hizo rápido un recuento desde los papiros, la imprenta, y todo eso. Creo que la resistencia se fue poniendo poco a poco porque veníamos de una costumbre. Sí. Y ahora que estamos con la inteligencia artificial, también hay una resistencia. Porque incluso todos los beneficios que puede traer un mecanismo como este, de una u otra forma, también tiene sus señalamientos de que hace a la gente a la gana o que la gente más fácil las cosas y todo. Pero la tecnología es eso, facilitar algunas cosas. Es facilitar. Es una herramienta que facilite, que vuelva más expedita las actividades para que usted pueda ser más productivo. Pero en el fondo son paradigmas que obviamente se están... Hay que cambiarlo. Y fíjese que esto de la inteligencia artificial realmente es un gran desafío. Y en el caso de los líderes cristianos tenemos que conocerla. Pero aparte de esto también es importante saber que el elemento humano no lo puede sustituir la inteligencia artificial. Es decir, esa parte experiencial no la puede sustituir. Le aseguro que si usted le pide un diagnóstico a la inteligencia artificial, usted le provee todos los datos, le va a dar un resultado. Pero el caso es que cuando usted está leyendo se da cuenta que hay ciertos elementos de la realidad que solo usted los ha percibido de manera directa como ser humano. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que evaluar lo que la inteligencia artificial nos está ofreciendo. Porque esa parte humana no la tiene la inteligencia artificial. Ni la va a tener. Ni la va a tener. Aparte de eso, si hablamos desde el punto de vista cristiano, definitivamente, en términos espirituales, no podrá funcionar. ¿Cómo vamos a aplicar los dones espirituales? Eso es la parte humana y es la parte de Dios. Entonces, hay muchísimas áreas que la inteligencia artificial no cubre, pero que sí es una herramienta muy provechosa para cada uno de nosotros. Esto realmente requiere apertura y el líder que quiera innovar va a tener que conocer, profundizar y hacer la parte que le corresponde. Conclusiones rápidas para este tema. En primer lugar, el líder cristiano enfrenta hoy grandes desafíos, mucho más complicados que en décadas anteriores. Este caso que acabo de señalar de la inteligencia artificial es una mente renovada no abandona los principios bíblicos. Por el contrario, aprende a aplicarlos con sabiduría en contextos cambiantes. Y cuando el líder rompe paradigmas que lo limitan, desarrolla una visión más amplia, fortalece su discernimiento y conduce a la iglesia con creatividad
y estabilidad y esperanza, le provee futuro. Así que estas serían básicamente las conclusiones de este tema. Bueno, interesante. Yo creo que, como siempre lo digo, cada vez aprendemos más. Y nos va, aquí sí hay espacio para abrir más. Sí. Open mind. Aquí sí no hay dudas y espero que también usted lo reconozca. Y insisto en esto, hay que interactuar con el pastor, escríbale, pregúntele, coméntele, dígale cuál es su experiencia como líder. Algo le ha de estar fallando o algo lo va a estar haciendo muy bien, y compártalo con él para que también dentro de sus escritos lo podamos meter y compartir. Ya huele a vacaciones, fíjense. Aquí en El Salvador, sí. Julio, ya huele a vacaciones, así que vamos a ver qué nos dice la otra semana. Pastor, gracias, nuevamente. Bendiciones a todos. A la próxima.